¿Cómo están? Buenos días, un domingo más aquí en Sin Pena ni Culpa, domingo 19 de octubre. Ya estamos ya más allá de quincena de este mes y este año que se está yendo realmente bastante rápido, pero tenemos mucha información, noticias que hemos venido compartiendo, sobre todo todos estos días. José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nadia, ¿cómo estás? Hemos tenido pues ya la presencia del nuevo presidente José Gerí esta semana. La semana pasada fue de muchos cambios, fue la vacancia de Dina Boluarte. Ya esta semana hemos venido incluso conociendo el trabajo que viene realizando José Gerí. Hemos tenido también un paro que se realizó el 15 de octubre, que lamentablemente trajo el sensible fallecimiento de un joven. Sin embargo, hemos visto la rápida actuación de nuestro presidente con el sector transportes, entre otros, que realmente, incluso también gestos políticos que nos han llamado mucho la atención. No, sí, ha sido una semana muy, pero muy movida. Hemos, como dices, visto y entrado de un suceso a otro, porque habíamos ya salido del tema del paro de transportistas, Ujú. luego sucede el tema de Aguamarina, el lamentable suceso, se produce la vacancia de Dina Boluarte y asume el presidente José Gerí. El 15 hay una marcha en la cual se infiltran vándalos, se infiltran Todo. violentistas, gente que quería desestabilizar obviamente la marcha, deslegitimar, y logran y consiguen pues un enfrentamiento con un miembro de la policía que acabó fatalmente con una bala que hiere y mata a uno de los manifestantes. Entonces fue un momento muy complicado, tanto para la policía, que tuvo que asumir Sí, esta claro. responsabilidad, como para el gobierno, ¿no? Entonces, Exacto. sin embargo, hemos visto que el presidente tiene reacciones rápidas, ¿no? Sí, sí, claro. Salió ese día, se dirigió a una ambulancia, estuvo con los policías heridos, Fue al Congreso. fue al Congreso, ¿no? Entró sin miedo, luego reconoció al día siguiente a los policías, le entregó unas canastas. Entonces, vamos a analizar este lenguaje de comunicación política con un joven político, ¿no? Él es una persona que además ya tiene un cargo público, Nadia. Él Sí. es regidor de la municipalidad y me ha precisado que diga de El Agustino. Con nosotros está nada más y nada menos que Miguel Salcedo. Miguel, bienvenido al programa. Muchas gracias, José Manuel, Nadia, un placer estar aquí con ustedes y con todos los oyentes. ¿Qué tal, Miguel? Hemos visto muchos gestos políticos que ha tenido el presidente José Gerí a lo largo de estos días, ni siquiera mucho tiempo, ya tienes un poquito más de una semana, y hemos visto la rápida acción que en el anterior periodo, por en este caso, la señora Dina Boluarte no lo realizaba. Tú, también como joven que eres, entenderás de repente que hay alguna diferencia. ¿Cuál es la que tú podrías precisar? Definitivamente consiste en la diferencia generacional, ¿no? Creo que los jóvenes o la generación de José Gerí para abajo tienen mucha más capacidad de reacción y de respuesta ante hechos mediáticos. Entonces, eso hace, y además, obviamente, la cercanía con la digitalización y todo lo que son los Exacto. medios y las plataformas digitales. Eso hace, pues, definitivamente que la comunicación sea mucho más prolija, sea mucho más directa y, sobre todo, en tiempo real en cuanto a las respuestas. A diferencia, lamentablemente, de Dina Boluarte, quien tenía una resistencia a hablar con los medios, tenía una capacidad de respuesta bastante tardía y, además, con las expresiones y deslices que, pues, manifestaba en cada evento que tenía a nivel nacional, y eso, evidentemente, era utilizado por la prensa y por los distintos canales y medios para un poco. Así es cierto lo que tú graficar la refieres al realidad, tema, ¿no? de que como es joven se conecta más a las redes, está más familiarizado, ha cambiado de estilo a lo que teníamos Cero con Dina Boluarte, que estuvo más de 100 días sin declarar,
estuvo prácticamente, era una presidenta que estaba completamente ausente, ¿no? Sin embargo, tú valoras también que él es un hombre de partido, así como tú, ¿no? Y que ahí recibes una formación y eso le ha permitido a él, a diferencia de Dina Boluarte, que estuvo aventurando el cargo político, que eso le permite tener una formación mucho más sólida, recibir los ataques, responder rápidamente. O sea, ¿qué tanto influye tener una formación política, no a nivel incluso académico, que es válido, obviamente, que es necesario, pero me refiero en el tema ya de la práctica, ¿no? Como tú, que eres ahora regidor y vienes de una familia, pues, política, ¿no? Tu padre ha sido alcalde ya 4 veces del Agustino. Definitivamente. El gobernar en nuestro país implica llegar a consensos y tener un aparato político detrás que te sostenga. Si es que no existe una estructura partidaria a la cual de alguna manera te involucres o estés dentro de, es difícil soportar un gobierno nacional. Evidentemente, Dina Boluarte en su momento llegó prácticamente por una asociación constitucional, pero no tenía el soporte partidario que tiene hoy José Gerí. Exacto. Y además, digamos, el ser de un partido implica también compartir ciertos valores, ciertos principios y ciertas dinámicas propias de un partido que te sostiene de alguna manera directa o indirecta. O sea, sin un aparato político detrás es muy difícil gobernar en un país megadiverso, pluricultural como el nuestro. Así es. ¿Y tú cómo ves el futuro de José Gerí? Porque la izquierda más radical está pidiendo remover la mesa directiva, sacarlo. Hemos visto que, sé que es además de otro partido, tú eres de Alianza para el Progreso, eres de Somos Perú. Sin embargo, como analista que eres de la coyuntura política, ¿cómo ves tú el futuro en los próximos días? Porque vamos a hablar ya por etapas, ¿no? Yo creo que la primera etapa es que el presidente Gerí llegue a diciembre y enrumbe el otro año, pues, con el proceso electoral ya en pleno desarrollo, ¿no? Para, digamos, tener 3, 4 meses hasta la segunda vuelta, que es en junio, poder, digamos, tener una transición tranquila. ¿Tú cómo ves su gobierno? ¿Crees que van a haber cambios? ¿Cómo lo ves? Definitivamente predecir el futuro político en el país es jugar un poco a ciencia ficción, ¿no? Puede suceder cualquier cosa, como ha sucedido en estos últimos 10 años, que hemos tenido casi 8 presidentes. Sin embargo, creo que el punto de quiebre en el gobierno del presidente Gerí ha sido el 15 de octubre. Algunos decían y pensábamos que si pasa esa marcha o esa manifestación donde hubo lamentablemente un fallecido, podrían haber mayores posibilidades que él tenga un gobierno mucho más sostenible a lo largo del tiempo. Ahora, ¿hasta qué punto será sostenible según los acuerdos o la cercanía que tenga con el Congreso de la República, las decisiones que él pueda tener en materia de los intereses ciudadanos? Eso va a depender mucho. Claro. Y hasta ahora parece que se está posicionando de una manera relativamente positiva, comunicativa también, pero va a depender que hoy, así como él defiende mucho la institucionalidad, tanto parlamentaria y del Ejecutivo, y por supuesto también en nuestro sistema de seguridad, es importante que tenga un mensaje mucho más claro y cercano a las necesidades de la gente, que finalmente quienes lo quieren de alguna manera remover del cargo, ¿no? ¿Qué es lo único que tiene que hacer el presidente Gerí durante estos 6 meses? ¿Qué es lo que debe solucionar para el país, no? Bueno, no cometer errores, grandes errores, no como lo hizo Dina, y enfocarse en materia de seguridad ciudadana. Creo que es el gran desafío que tenemos nosotros en el país desde hace muchísimos años y que hoy se ha visto, pues, realmente ha llegado a límites o a niveles impensados. Y sin duda, si es que él no tiene un plan, por lo menos integral, una mirada mucho más transversal del problema de seguridad ciudadana y no solo intervencionista, sino también preventiva, para que pueda dejar unas bases en cuanto a programas y políticas públicas que sean sostenibles a lo largo del tiempo, va a ser muy difícil que pueda sostener su gobierno, pero hasta ahora, como va la situación, me parece que es y hablando de temas de seguridad, estos días se ha estado hablando del estado de emergencia y sobre todo el toque de queda, ¿no? Que va a haber en todo Lima metropolitana. ¿Tú cuentas un poquito cómo está el Agustino ahorita con temas de seguridad? ¿Estarías de acuerdo que simplemente el toque de queda están proponiendo de 1 a 4 de la mañana? ¿Cómo están las cosas por ahí, por tu distrito?
Bueno, en mi distrito hay una particularidad, ¿no? El alcalde que finalmente ganó las elecciones, gana con la propuesta y el soporte de Urresti. Y finalmente Urresti termina siendo arrestado y hoy es un preso. Claro. Entonces eso le ha quitado muchísimo peso y credibilidad. El Agustino ha sido categorizado como el distrito más peligroso el año pasado, 2024, a nivel nacional. Y se ven, lamentablemente, muchos casos de extorsión, sicariato, delincuencia común, hurtos, etcétera, etcétera. Si bien es un desafío y es un problema nacional, el problema con el Agustino y con el desconcierto y el cuestionamiento que hace el alcalde, es que él en campaña repitió a más no poder que iba a solucionar el problema de la seguridad ciudadana. Claro. Y el problema lo ha desbordado totalmente. El asunto es que cuando una autoridad llega, promete mucho y sabe que no tiene las competencias o las capacidades para resolver un problema, eso genera mayor desazón. ¿No? Él entró con la bandera de la seguridad ciudadana y la seguridad ciudadana se lo Se ha convirtió desbordado. No la ha totalmente. terminado. Ahora, con respecto al tema del estado de emergencia, que plantean mucho y que consideran que es una de las mejores medidas para contrarrestar esta ola de delincuencia que venimos padeciendo todos los peruanos. Dentro de tu distrito, ¿consideras que es un punto álgido y crucial para poder establecer algo para contrarrestar la ola de delincuencia, o simplemente es una situación más y consideras que habrían otras formas de aplicarlo de la mejor manera? Mientras esta medida sea parcial, durante un tiempo determinado, podría servir. Ahora, el asunto es el momento en el que se plantea. Si está saliendo de una coyuntura en la que ha habido un fallecido, en la que la gente quiere salir a las calles, y hay un poco una enervación por parte de un sector importante de la ciudadanía, me parece que hoy no sería oportuno. Sin embargo, con el transcurrir de los días o el paso de las semanas, qué sé yo, podría implementarse esta medida como una alternativa ya de extremo para empezar a corregir las cosas y que él pueda, pues, plantear algún tipo de solución integral, tanto con la Policía Nacional del Perú, también el tema del Instituto Nacional Penitenciario, que prácticamente se ha vuelto, pues, un espacio de perfeccionamiento del delito y no un lugar donde la gente... Cuando capturan a un socialmente. delincuente y lo meten ya a un penal, dice, estoy en la universidad, ¿no? Claro, Ese es ya no hay reinserción, si no hay mala es educación. el lugar donde consiguen su maestría los delincuentes. Exacto. Pero mira, qué interesante lo que acabas de decir, porque digamos, dar un toque de queda efectivamente en un contexto de enfrentamiento político podría generar, digamos, cierto malestar de que, oye, no quieren que yo marche, por eso estamos en estado de emergencia, estamos en toque de queda, nadie se reúne, nadie sale. Entonces, eso podría, digamos, agravar la crisis, sobre todo para este sector de izquierda que está en este momento buscando la sinrazón o buscando un motivo para lograr remover a la mesa directiva. Entonces, sí podría, digamos, perjudicar. Espero que no, y que esto sirva para poder disminuir el crimen organizado, porque hemos visto, y como tú lo dices, en el Agustino se ha vuelto en un distrito sumamente peligroso. Yo recuerdo que hace más de 10 años... El problema, 8 años exactamente, el problema era la cantidad de migrantes que habían llegado al Agustino, ¿no? Entonces, en ese momento, el Agustino tenía problemas por los ruidos molestos, porque sacaban sus equipos de sonido a la calle, hacían bulla. Entonces, los vecinos, digamos, se quejaban de eso. Esto se ha, digamos, agravado, porque ya no solamente son ruidos molestos, sino, imagino, hay mucha gente que está viviendo ahí, que pertenecen ya a organizaciones criminales, que están delinquiendo, básicamente extranjeros, ¿no? ¿Cómo ves eso ahora en el Básicamente se ha Agustino? institucionalizado la delincuencia en el Agustino, ¿no? Y esto se debe evidentemente a la presencia de un sector de migrantes, sobre todo venezolanos y colombianos, que se da en todo el país. Creo que el gran error de Martín Vizcarra fue abrir las puertas y no generar un filtro ante esta realidad migratoria. Hoy Claro. creo que la política migratoria debe endurecerse, ¿no? Debe ser mucho más efectiva en cuanto a los filtros y a las evaluaciones que haya para que permanezcan ciudadanos extranjeros, pero más allá de ello...
Digamos que también el Agustino evidentemente es producto un poco de esta interacción de organizaciones criminales y delincuentes tanto extranjeros como nacionales, ¿no? Y eso se ha vuelto un problema bastante sustancial, sobre todo en la periferia de Lima, en los conos, como se le llama actualmente, ¿no? Ahora, con respecto a la marcha del 15 de octubre, es cierto que hubo un fallecimiento de una persona, sin embargo hemos visto esta vez que la marcha intentó ser pacífica hasta cierto punto y luego de eso se tornó completamente violenta. Pero no de parte de la policía, sino de parte directamente de los manifestantes. Hemos visto que esta marcha puntualmente estableció la generación Z, más que nada, porque los otros sectores ya habíamos estado justo comentando que el presidente tuvo la oportunidad de reunirse con ellos, tratar de establecer mesas de diálogo, llegar a acuerdos con ellos, escucharlos más que nada, que es creo que algo que no se realizaba. Entonces, incluso también hemos visto dentro de esta marcha, más que nada, a personas de actores, actrices, que al fin y al cabo daban un mensaje, por ejemplo, vamos a ponerlo así entre comillas, de odio, como el de Tatiana Astengo, ¿no? Que ha mencionado que incluso ser un policía no tendrías que estudiar, entre otras cosas, cuando hemos visto... decía que la iban a violar, le deseaba que la violen a su hija, ¿no? Increíble. Exacto, ¿no? Incluso ellos también, lo que hemos visto que han habido 74 policías que han sido atacados. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta situación? Uno, por la rápida intervención de este caso el presidente de conversar con los sectores más fuertes en donde se ha impactado la ola de delincuencia. Y segundo, con respecto a esta situación, porque en este caso es la generación Z quien se estaría levantando. La manifestación, la protesta pacífica es un derecho establecido en la Constitución, definitivamente. Lamentablemente, quiero ponerme en ambos lados, ¿no? Creo que el enfrentamiento entre ciudadanos y Policía Nacional del Perú es lo peor que nos puede suceder. Exacto. Nos fragmenta más como sociedad. Evidentemente la policía cuenta con equipos, con equipamiento, digamos, mucho más sofisticado y avanzado como para poder hacer daño a manifestantes, ¿no? En ese sentido, la Policía Nacional del Perú tendría un mayor cuidado en cuanto a la utilización de estos equipamientos. Sin embargo, se ha dado también pues, que a un grupo de manifestantes han incurrido un poco en la provocación, pero que también trato de entenderlos, ¿no? Porque, digamos, esta mirada desde cómo lo ven ellos, ¿no? Que finalmente la entrada de Gerí es como que el suplente de Dina Boluarte, sin duda tiene ciertas repercusiones en el estado en el que ellos se encuentran, ¿no? Una por algunos jóvenes, pues, evidentemente, que se expresan, que se manifiestan y que no encuentran quizás respuesta. Eso no es justificación para la violencia de ninguno de los lados, por el contrario. Aquí el presidente lo que debería plantear es no solo una mesa de diálogo, sino tener un discurso mucho más integrador, claro, de consenso, de conciliación entre todos. Entonces, si es que el presidente se puede poner en el lado de alguna de estas dos partes, entre la Policía Nacional del Perú o los manifestantes, creo que eso le podría jugar un poco en contra. Hoy el presidente tiene que ser un conciliador, alguien que llegue a consenso, que escuche a ambos lados y que reconozca finalmente las virtudes o las necesidades que tienen ambos lados. ¿No? Creo que me parece importante que hayan podido reconocer a los policías, que han sido también evidentemente vulnerados en algunos de sus derechos, pero también los manifestantes no se han visto respaldados por él, por lo menos comunicacionalmente hablando. Y creo que ese ha sido un poco el error en cuanto al análisis del producto de la marcha. Si él hubiera tenido un discurso conciliador, exactamente, creo que hubiera bajado un poco los ánimos de los manifestantes y de la gente que hoy quizá no está a favor de su gobierno, lo cual es también legítimo por parte de la ciudadanía, pero necesitamos hoy un presidente que no se ponga del lado de ninguno de las partes, sino que sea finalmente el conciliador que llegue a encontrar diferentes puntos de vista y sentimientos que son válidos por ambos lados, ¿no? Creo que ese es el principal rol que tiene hoy el presidente de la República, es generar integración, es generar unidad desde lo comunicacional y evidentemente también desde el comportamiento propio, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos para hablar más acerca de la coyuntura nacional.